días. Muy bien, ¿verdad? Bienvenidos y bienvenidas a este foro sobre entre lo posible y lo imposible, la palabra y la escena lorquiana. Esto se hace, primero que nada, como una cooperativa o un esfuerzo cooperativo entre los departamentos de drama y el departamento de estudios hispánicos. Y le damos un saludo aquí al director del departamento de estudios hispánicos, al doctor Emilio Báez. Bienvenido, profesor. Este foro se hace porque estamos celebrando el 80 aniversario de la muerte del poeta. Al mismo tiempo, el Departamento de Drama se ha dado la tarea de presentar el ciclo trágico lorquiano, presentando las 3 obras más influyentes o más importantes de Lorca a nivel teatral. Son La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre y Yerma. Por eso es que estamos acá presentando este foro, para presentar las dos amalgamas sobre el teatro. No solamente la parte teatral, sino también la parte literaria. Comenzaremos ahora con las ponencias. Comenzaremos con la profesora Sofía Irene Cardona. Es profesora de literatura española contemporánea en el Departamento de Estudios Hispánicos. Se doctoró en 1988 de la Universidad de Massachusetts con su tesis sobre la ironía en la narrativa hispánica del siglo XX. Ha dictado cursos sobre literatura dramática y narrativa de los siglos XX y XXI e investigado sobre el teatro de Valle Inclán y Francisco Nieva y la novela más reciente en España. Ha publicado libros de poesía, narrativa y ensayo, entre los que se destacan el libro de las Imaginadas, Premio Nacional de Narrativa del Pen Club de Puerto Rico y segundo Premio de Literatura del Instituto de Literatura Puertorriqueño en 2008. Colabora regularmente con el periódico Claridad y la revista digital 80 Grados. De las columnas de Claridad se han publicado 2 selecciones en colectivo, la primera, Fuera del Quicio, y la segunda, Del desorden habitual de las cosas. Con ustedes, la profesora Sofía Irene Cardona. Gracias, estoy aquí muy honrada de estar aquí con Carmelo y con Dean, honrando la memoria de Federico García Lorca. Gracias al Departamento de Drama por la invitación, al Departamento de Estudios Hispánicos, y debemos añadir también que se nos queda, y luego por la cercanía, el Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales, que es donde enseña Carmelo. Bienvenidos a los compañeros de Estudios Generales también acá. Pues yo, para honrar a Federico y a los lectores de Federico, yo traje un tesoro que yo encontré, esas cosas que uno encuentra en la Biblioteca de los Muertos. Este librito que está aquí, tenía algo escrito, pero yo creo que no lo voy a leer porque eso no es el espíritu de lo que estamos haciendo aquí, porque este librito es suficiente. Ya yo me sé de memoria también lo que digo, porque lo digo todos los años. Yo generalmente, cuando doy las clases de literatura española contemporánea, hay 2 libritos que traigo generalmente a la clase. Uno de ellos es un texto escolar que se llama El Parvulito, que es un texto del franquismo, que se ve realmente toda la ideología funcionando allí en un texto para niños que están empezando a escribir. Y también traigo este librito que encontré en la biblioteca de mi suegro. Es El romancero gitano de Federico García Lorca, y la fecha que tiene es 1937. Como ustedes saben, Lorca fue fusilado en el 36, en agosto del 36, y este librito, impresa la portada en tinta roja, es del editorial Nuestro Pueblo. Aquí está, de 80 céntimos, es un panfletito, y adentro tiene unas palabras para Federico de Rafael Alberti, fechadas en mayo de 1937, a los 7 meses de su defensa en Madrid. Y curioso, tiene también 7 ilustraciones firmadas por un tal Juan, déjame ver que el nombre que está aquí, ahora sí que voy a tener que buscar las notas, Juan Antonio Morales, y Juan Antonio nada más, ¿no? Yo estuve buscando quién rayos es Juan Antonio, ¿verdad? Para venir para acá a contarles algo a ustedes, y resulta que este Juan Antonio Morales es un pintor que estuvo en Cuba también,
y que conoció a Federico en los años 30 y fueron los años de juventud de este señor, porque este señor después terminó pintando para la aristocracia franquista, incluso tiene un cuadro de Franco. Pero cuando era joven y libre, conoció a Federico y estuvo jangueando con Federico en las verbenas de Madrid. Hay varias fotografías en las que aparece Federico y aparece también Pepe Bello, aparecen otros de los... Pepe Bello no en esta foto, aparece... creo que sale... en esta no sale Dalí, sale yo creo que... Buñuel, sale Buñuel y sale también entonces este personaje... Juan Antonio, que es el que hace las 7 ilustraciones. Y encontré un comentario de esas ilustraciones. Él fue también el que hizo el cartel de Yerma para el estreno de Lorca y colaboró con La Barraca también. Entonces, dice en un comentario que le hace a una entrevistadora en los años, antes de morir, en los años 80: recuerdo haber ilustrado en Guerra, creo que hacia el año 1937, una edición del Romancero Gitano de García Lorca para ser repartido entre la tropa. La premura del encargo me hizo realizar los dibujos en muy poco tiempo y sin la minuciosidad que me hubiera gustado, aunque supongo que muchos soldados, dada la incultura supina de la época, ni siquiera llegarían a hojearlo, simplemente lo tirarían. Así que, por lo visto, este panfletito lo habrá tirado algún soldado republicano en el 1937 y fue dando tumbo y tumbo y tumbo hasta que llegó posiblemente al rastro, y en 1967 un joven pintor puertorriqueño que era aficionado de las vanguardias y que era lector de Lorca se encontró este panfletito y lo compró. Incluso aquí hay un poema de él escrito en la última página, puño y letra, por eso es que estaba en la biblioteca tan bien guardado. Aquí lo pegó con un tape, eso sí, con masking tape, así que no era muy cuidadoso con los libros. Y después lo encontramos nosotros y yo lo paseo cada semestre entre mis estudiantes, y a mí me conmueve mucho la reverencia con la que ellos manejan el libro, que yo lo traigo en una bolsita, ¿verdad?, bien dramática, ¿verdad?, para protegerlo, ¿no? La reverencia con que ellos tocan el libro, y pienso que es que están tocando algo que sienten vivo, ¿verdad? Y eso me parece interesante porque hace poco me encuentro con un libro de Luis García Montero que habla de los libros de Lorca. Y veía yo una relación entre las bibliotecas de Lorca, la biblioteca de este pintor, mi biblioteca, y cómo estos poetas, a pesar de que pues no están con nosotros, están en los libros de una manera que casi teatral, ¿verdad? Algo que podemos tocar, ¿no? Y pues quería compartir con ustedes el librito y la historia del librito para traer entonces una especie de, como esto es como una mesa como espiritista también, ¿verdad? Esto es el espejo, y con las luces aquí tan teatrales, hacer una evocación de Lorca y empezar entonces con el librito de su romancero, que tanta pena le dio a él, ¿verdad?, de ciertas maneras, pero tantas alegrías también, y sobre todo lo que representa, ¿verdad?, en los intentos que él tiene de potenciar su genialidad, ¿no? Lorca, a mí me da gracia cuando uno escucha a este irlandés, a Ian Gibson, hablar de Lorca con esa reverencia, y dice: es que es un genio, él es genio en todo, genio en la música, genio en el teatro, genio en la palabra, genio en la alegría, pero sobre todo en la alegría. Entonces él también, Gibson, es este personaje también feliz, ¿verdad?, que a uno le da tanta alegría escucharlo, y pienso que hay algo como de que se contamina, ¿verdad? Y yo, la gente que conozco que son aficionados de Lorca, pienso en Dean y pienso en Carmelo, son así también, ¿verdad? Hay una alegría también en el trabajo artístico que uno quisiera pensar que hay algo mágico también. Así que, convocando con el libro del romancero gitano aquí del 37, a mí me gustaría pasarle el micrófono entonces a Carmelo para que cuente de sus aventuras con el teatro y con Lorca. Tiene algo escrito también por ahí. Y como Dean dice que no está preparado, pues yo veo que tiene ahí unas notitas. Tú sí, hay que traer como unas cosas ahí preparado para hablar así mucho, pero yo creo que sí, que podemos hacer muchas preguntas a Dean. Aquí.
vamos a presentar al profesor Carmelo Santana Mojica. Ha trabajado en todas las ramas del teatro, desde la dramaturgia hasta la crítica periodística. Cuenta con premios como actor, diseñador de vestuario y director de escena. Entre sus trabajos de dirección destacan Los Soles Truncos, que ganó el premio ACE de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, Tartufo, premio Mejor Dirección Escénica de Puerto Rico, Historia de una escalera de Boro Vallejo y El Burlador de Sevilla, que fue presentada en el Teatro Universitario. La editorial universitaria publicó su edición crítica de esta obra de Tirso de Molina en el 2010. Doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, posee además una maestría en Estudios Hispánicos y un bachillerato en Educación Secundaria con especialidad en Teatro, ambos en la Universidad de Puerto Rico. Maestro de vocación, es catedrático de la Facultad de Estudios Generales y ha impartido cursos en los departamentos de Drama, Estudios Hispánicos y Literatura Comparada de la Facultad de Humanidades. Con ustedes el doctor profesor Carmelo Santana Mojica. Gracias, estoy en mi casa, no tengo nada más que decir. Voy a pasar a leer un texto breve, es un resumen de un ensayo que estoy escribiendo sobre la poética escénica, es decir, esta poesía escénica que va más allá de la poesía del texto, ¿verdad? Entonces, lo he titulado tentativamente La poesía escénica de Bernalda Alba en 3 tiempos. García Lorca es poesía, ya se sabe, nos lo recuerda precisamente la colega, y lo demostró el reciente montaje de Bodas de Sangre, en el cual palpita la poesía en sus 2 venas, la lírica y la dramática. Pero no es de esta poesía que voy a hablar, sino de la poesía escénica, esa que no está escrita por el poeta. La crean directores, actores y diseñadores para la representación. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, dijo Lorca. Y es mediante la puesta en escena, y en particular por su tonalidad, dice Luis de Tavira, se crea el sentido histórico e ideológico del drama humano que sube a escena. Trataré del tono que intenta precisar la tensión entre los elementos de las relaciones escénicas y que interviene en la fundación de sentido. A esa tonalidad constructora de una atmósfera es lo que llamo poesía escénica, y la analizaré en una sola escena, la primera escena del segundo acto de La Casa de Bernalda Alba, pero en 3 distintas versiones. La primera escenificación de la obra por Dean Salva en el Teatrito Experimental. La representación del mimodrama 8 mujeres de Gilda Navarra y la versión cinematográfica de Mario Camus. 1. Del tono denso de Dean Zayas. Dije denso, digo más. Compacto, apretado, espeso, cargado de contenido y profundidad en poco espacio. Para dramatizar esa tensión y densidad, nuestro director seleccionó el pequeño teatro experimental. Deseaba que la cercanía envolviese público y escena en la misma atmósfera. Pero yo no me encontraba en las contadas butacas del pequeño espacio. Había llegado corriendo y ya habían cerrado la sala. Trepado sobre un pupitre, vislumbro la escena entre 2 persianas que no cierran bien. Desde mi punto de voyeur, escucho flotar el denso silencio del roce de las telas y observo la danza de gestos y miradas que acompañan, acentúan y tensan las líneas. Ya he cortado la 3ª sábana, dice la hija mayor. Nadie contesta.
Una indiferencia falsa ahoga la envidia, el dolor, la sospecha. Angustia se acerca a martirio. Esta la golpea con el rechazo. Le corresponde a Mary. Y sonríe venenosa, emposada en la vaga ilusión de poder que le otorga la mirada derrotada de angustias que se desplaza ahora errática. Magdalena aprovecha para lanzar su dardo. Angustias. ¿Pongo también las iniciales de Pepe? ¡No! Responde seca, ahogada, la hermana herida, y se sienta para no explotar en lágrimas de rabia. La memoria nos juega trampas. Yo no puedo asegurar que 40 años después mi recuerdo responda a los apuntes del director de escena. No obstante, perduran aún inolvidables los ojos centellantes y los dientes afilados de aquellas fieras enjauladas. En sus memorias, Dean lamenta que al mudar la producción al teatro de la universidad, perdieron, cito, las sutilezas de las miradas entre los personajes, del continuo juego de vigilarse unas a otras, los susurros, la respiración contenida, los silencios. Tienes razón. Sin embargo, la misma densidad de tono y ritmo me mantuvo en el asiento como si colgara de otra ventana. Entonces advertí que no solo las madres terribles oprimían a la mujer, sino que los seres humanos seguíamos atrapados en el mismo caldo oscuro, denso, patriarcal. Número 2. Del tono intenso de Gilda Navarro. También en 1976, el programa de actividades culturales nos obsequió con 8 mujeres. Mimodrama estrenado 2 años antes en el Teatro Tapia. Ahora estoy sentado en el segundo piso del aula magna. En escena suben del suelo las paredes blancas. Bernalda, sus 5 hijas y la Poncia quedan atrapadas en un espacio vacío. Gracias al bosquejo trazado por Rosa Luisa Márquez, podemos reconstruir un recuerdo documentado, pero por razones de tiempo me limito a las imágenes que la memoria conserva de la escena que nace en la frase "ya he cortado la tercera sangre". Al compás de un estudio de Fernando Sor, las mujeres cosen y bordan con precisión. De pronto cesa la música y se escucha el canto de trillo. Perdonen que no cante. Ya salen los segadores en busca de las espigas. Se llevan los corazones de las muchachas que miran. La escena pierde toda precisión técnica. Se acaba el bordado, se alargan los movimientos, se manifiestan los deseos en suspiros, aspiraciones, contorsiones. Abrir puertas y ventanas las que vivís en el pueblo. El segador pide rosas para adornar su sombrero. En escena brillan los cuerpos, liberados por el deseo de ser rosa para el sombrero del segador. Esta versión ilustra la fuga, la resistencia y la imaginación como modos de liberarse del opresor. Por ello, su intensidad pone el acento en la vehemencia vital con que estas mujeres enfrentan la opresión. 3. Del tono distendido de Mario Camus. Corría el año de 1987. La movida española sacudía a gritos el reciente pasado franquista cuando Camus filma su versión. En principio,
La escena bajo estudio afloja, relaja, disminuye la tensión con que culminó María Josefa, pero al mismo tiempo provoca una nueva tensión en el tejido cotidiano de las hijas que cortan, cosen y tejen el ajuar que ninguna usará. Se lo acaba de decir María Josefa. Y una vez que sacan a la vieja visionaria, la cámara nos lleva al cuarto del bordado. Pasamos de un plano panorámico a otro plano medio y esperamos que Angusta repita: ya he cortado la tercera sábana. Pero no lo dice. Solo escuchamos el ruido de la máquina en que cose su sábana. Advertimos además que Adela está en escena. Las 5 hijas cosiendo, bordando, en silencio, solas. Es y no es la escena esperada. La máquina calla. Angustias, mira la hora en el reloj prendedor que pende de su pecho. Adela la observa, sonríe irónica, como si dijese: esta solo piensa en la hora en que viene. Es cierto. Corte. Las líneas del texto de Lorca han sido pospuestas hasta el desayuno del próximo día. Y Adela estará echada en la cama y allí la veremos luego. El director y guionista, en una entrevista de 2004, sentencia, cito: en el teatro domina fundamentalmente la palabra, y en el cine, en cambio, es la imagen la dueña y señora. Por ello, el Camus ha dividido la breve escena en varios días para tensar y destensar la cotidianidad de estas mujeres atadas al yugo dictatorial de la madre. El paso del tiempo cuece a fuego lento esas vidas suspendidas en un pueblo amarrado aún al pasado. Podemos concluir con Luis de Tavira que, cito, la connotación renueva el significado, lo particulariza, cierro la cita. El tono denso de Sayas, manifestado en la danza de gestos, miradas, pausas, construye la atmósfera opresiva del espacio en que viven sometidas estas mujeres más allá de las palabras del texto. El intenso tono de Navarra rompe la opresión mediante la imaginación y logra liberar las almas oprimidas. El tono distendido de Camus muestra que la opresión se extiende a través del tiempo mientras el presente arrastre valores caducos del pasado. Espacio, tiempo y persona son categorías constantes del texto dramático que se interrelacionan, pero dependiendo donde el artista ponga el acento, como demuestra el recorrido por las versiones de Sayas, Navarra y Camus, variará el sentido del concepto escénico. Muchas gracias. Profesor Dean Sayas. Posee una maestría en artes en educación de teatro con cursos en producción y dirección de televisión de la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como catedrático del Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades.
pasado mes de octubre recibió el doctorado honoris causa por su trayectoria y contribución al teatro universitario, así como al teatro del país. Ha sido director del Teatro Rodante Universitario desde 1967, donde ha montado un sinnúmero de obras teatrales de todos los estilos y periodos históricos. Como director del Teatro Rodante Universitario y con el grupo, fue invitado en múltiples ocasiones al Spanish Golden Age Theater Festival en El Paso, Texas, así como a México, República Dominicana y España. En el 2007 recorrió con el rodante la ruta de la Vía de la Plata como parte del proyecto Las Huellas de la Barraca, auspiciado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales Española. Internacionalmente es reconocido como uno de los especialistas en el teatro del siglo de oro español y ha recibido reconocimientos por su excelencia en trabajos de dirección de teatro. Actualmente conduce el programa de estudio actoral que se transmite semanalmente por el canal 6 TUTV. Con ustedes el profesor y doctor Dean Zayas. Yo quisiera, gracias por su asistencia aquí, gracias a esta compañía maravillosa de dos personas a quienes aprecio muchísimo, a quienes quiero mucho, que son Sofía y Carmelo, mis exalumnos. En tan buena compañía pues me siento muy cómodo, por supuesto, pero quisiera más que nada establecer una conversación con ustedes sobre García Lorca. Y sobre todo porque García Lorca ha ejercido una fascinación para los teatristas puertorriqueños desde que yo recuerde. Mi primer encuentro con García Lorca fue a muy temprana edad, cuando conocí a don Cipriano Rivera Sherif, quien se encargaba en esos momentos de hacer un montaje de La Zapatera Prodigiosa. Cipriano Rivera Sherif fue un colaborador, uno de los grandes colaboradores con García Lorca en La Barraca. Y cuando llegó a Puerto Rico, obviamente organiza el Teatro Español de América, la TEA, que monta por primera vez la primera obra que yo vi en escena en mi vida, que fue La Casa de Bernarda Alba, con la gran Mona Martí y otras actrices puertorriqueñas, entre ellas una que fue mi maestra, Gloria Arjona, quien hizo la Adela en ese momento. Luego, pasado más o menos el mismo año, monta con Miriam Colón La Zapatera Prodigiosa para el Teatro Rodante Universitario. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando don Cipriano me llaman para leer el papel del niño, obviamente, en aquella época, en La Zapatera. Un papel que hice por muchos años. Yo creo que ya yo tenía como 50 años, todavía seguía siendo el niño. Pero o sea que mi encuentro con Lorca definitivamente fue el primero, y sobre todo con la compañía de don Cipriano, quien había conocido a Lorca. Luego, más adelante, pues tuve la oportunidad de dirigir La Zapatera Prodigiosa en el Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico años después. Lo hice como un proyecto de verano para unos cursos que se ofrecían para el Departamento de Educación, para entrenamiento de maestros, para el programa que inició Leopoldo Santiago Lavandero, quien fue el creador del Teatro Rodante Universitario, a imitación o emulado por García Lorca, ¿verdad? Por La Barraca. Idea que trajo de España originalmente Francisco Manrique Cabrera. Francisco Manrique Cabrera, un estudioso del teatro puertorriqueño y fue maestro por muchos años, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos, había visto el trabajo de Lorca en España, y cuando llega a Puerto Rico entusiasma a Leopoldo Santiago Lavandero, quien a la vez tenía un gran estudiante que también fue mi maestro, Rafael Cruz Emerick, quien diseña el primer teatro rodante universitario. De ahí surge el teatro rodante universitario, que casi se parecía bastante hasta en la forma estética y los primeros la representación de la tragedia y la comedia, que se ha hecho siempre simbólica, ¿verdad? Las dos máscaras
era idéntica a la del teatro rodante que había tenido en su época Federico García Lorca en aquella España, donde se inicia un movimiento bien interesante mucho antes del franquismo, y ya en los 30, más o menos 33, algo así, cuando se inicia todo una actividad de crear lo mismo que pasó en Puerto Rico, que hizo Leopoldo Santiago Lavandero después, de crear un teatro escolar, pero eran jornadas estudiantiles también, que también dirige Alejandro Casona. Las jornadas estudiantiles, y la barraca por su lado, García Lorca y su gente. Era llevar este teatro al pueblo. Se llevó sobre todo en textos clásicos, lo que se llevaban al pueblo de aquel momento era parte de la educación de un pueblo, y se empezó a crear una educación, lo que llamaríamos hoy en día para las escuelas elementales y secundarias. Fue la primera gran revolución educativa que tuvo España. Y eso, pues el teatro se tomó en consideración que era uno de los medios más importantes, como recién se descubre en Norteamérica y en otros países, que el teatro es un vehículo inigualable para la educación. Pero a lo que quería llegar era, lo que quiero, antes que nada, establecer una conversación con ustedes sobre esa fascinación que ejerce Lorca en el teatro puertorriqueño, donde ha influenciado varios autores, entre ellos Luis Rafael Sánchez, sobre todo, ¿verdad? Luis Rafael Sánchez desde sus comienzos, como yo recuerdo cuando ambos participamos en el teatro rodante, Luis Rafael Sánchez escribir versos, escribir obras, escribir sus primeras obras, La Espera, la que estrenó el Teatro Experimental, La Espera, y luego el cuento de la cucarachita viudita, que es algo muy parecido a Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Viene una gran influencia en él, pero no solamente en Luis Rafael, sino otros autores ya establecidos. Lo podemos ver en René Marqués, Mirna Casas, muchas veces Gerard Paul Marín y otros autores puertorriqueños. Esto tiene que ver mucho con todos los exiliados que tuvimos de España, ¿verdad? Algunos amigos de Lorca, algunos como don Pedro Salinas, quien estuvo aquí y fue compañero de Lorca también, algunos de los músicos también que estuvieron, y esa gran influencia sobre todo de don Cipriano, con su Teatro Español de América en Puerto Rico, además, que dirigió el Teatro Rodante y lo trasladaron a Mayagüez bajo la dirección de don Cipriano en una época. Sí, el Teatro Rodante en una época pasó a Mayagüez, algo que se llama el colegio de aquella época, y se estableció allí bajo la dirección de don Cipriano. Don Cipriano luego marcha a México y allí muere, no regresa a España. Podía agregar muchísimo sobre toda la información que me voy ahora en la cabeza sobre Lorca y Puerto Rico, y sobre todo los montajes que se han hecho aquí de Federico García Lorca, pero principalmente los montajes que se han hecho han sido de las obras que acabamos de ver aquí en la universidad, de las 3 obras que más se conocen de Lorca y La Zapatera Prodigiosa. Victoria Espinosa, quien ha sido la estudiosa más dedicada, yo creo que la ferviente admiradora, una dedicación casi sagrada, religiosa, con Federico García Lorca, sí, la gran sacerdotisa del teatro puertorriqueño, y en su último libro, ¿verdad?, Lorca en mí, por publicarse, espero que se publique muy pronto, pues relata toda esta pasión y toda esta vida lorquiana, hasta recibir premios en España por su contribución a dar a conocer a Lorca en América, y quien conoció a la familia de Lorca, etcétera, etcétera, etcétera. No se aventura a montar otras obras del teatro breve de Lorca también, y sobre todo, que tengo que mencionar esto, en Puerto Rico tiene dos estrenos mundiales de Lorca. El primero, Así que pasen 5 años, por Victoria Espinosa, y el segundo, El Público, de Federico García Lorca,
esas obras llamadas obras perdidas, que no están perdidas porque se encuentran, ¿verdad? O invisibles, imposibles, ¿verdad? Y monta también un montaje excepcional, un montaje apabullante, un montaje apoteósico del público de García Lorca, que yo siempre recordaré en mi vida. O sea, que Lorca siempre ha ejercido una fascinación para todos nosotros. La primer montaje que yo hago de Lorca es de Bodas de Bernarda Alba, que es el que menciona Carmelo. En ese montaje yo lo que más me dejé llevar fue por la idea que tiene, o una de las indicaciones que tiene Lorca en el texto sobre a lo que se refiere a la fotografía, muy influenciado en ese momento por Buñuel. Entonces era algo muy en blanco y negro, con la excepción del famoso traje verde de Adela, y hasta la escenografía evocaba eso, una fotografía. Y recuerdo que además de lo que Carmelo señala de los silencios y las miradas, recuerdo que iniciábamos todos los actos y los terminábamos con una congelación de la imagen, y también la luz ayudaba para que se estableciese siempre que estábamos viendo un álbum fotográfico. Muchas escenas ocurría lo mismo, esa técnica en esa. Después, ese montaje, la escenografía lo hizo Fernando Rivero, un español. Era interesantísima, unos periactos, unos bastidores de 3 lados que cambiaban, se movían para lograr los tres espacios que Lorca tiene en la original. En todos los demás montajes que yo he hecho, he creado solamente un espacio. Me he dedicado a situarlo en el patio interior de la casa de Bernarda Alba, con los cuartos al fondo, las habitaciones al fondo, etc. Bueno, para hacer más ágil el montaje, ¿no? El segundo montaje que hice de la Bernarda Alba, pues lo diseñó Checo Cuevas. Y entonces se hizo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en una casa de Bernarda Alba. Respondía al título de Siderham, porque era una escenografía imponente, donde se veía la casa completa de Bernarda Alba. Y siempre respondía cuando la gente me decía, ¿por qué? Yo digo, bueno, porque la obra se llama La Casa de Bernarda Alba, no se llama de otra forma, y es la protagonista, la casa es la protagonista. Y entonces sí, ese montaje lo dirigí de forma tal que fuese la casa quien protagonizara, mucho más allá de los personajes, sino la casa, qué ocurría en aquella casa, de lo que nos había contado Lorca, de lo que cuenta Lorca de su memoria de esta casa, cerca de su casa en Fuente Vaquero, que él conoció de niño y de adolescente. Luego hago otro montaje de Bernarda Alba que diseña Miguel Bardo, que se hizo aquí en el Bulia, y se hizo también en Nueva York, en el Teatro Círculo, y se hizo también en la Sala de Festivales de Bellas Artes. Esa tuvimos la gran suerte de tener al último pariente directo de García Lorca, al sobrino de él, que murió el año pasado recientemente. Estuvo presente en ese montaje para orgullo mío y para recordarlo siempre, y ese elenco que tuvimos. Después, el otro montaje que hice de la Bernarda Alba, lo diseñó, el más reciente, lo diseñó Israel Franco Müller. Aquí yo traté de evocar ya la casa de Bernarda Alba cuando había pasado el tiempo. Hay una figura que introduzco al principio, que pudo haber sido la Poncia, como pudo haber sido la criada, quien regresa a lo que fue la casa de Bernarda Alba. Y a través de esta figura y del sonido de las hojas ya secas del tiempo y las campanadas, empezamos a recordar lo que pasó en la casa de Bernarda Alba. Esto es Bernarda Alba como tal. Bodas de Sangre inauguró el teatro experimental en el segundo piso de lo que es hoy en día el teatrito. El teatro experimental donde se montó La Espera por primera vez de Luis Rafael Sánchez era en el sótano.
Luego se movió al segundo piso, a lo que es el teatrito hoy en día, y ahí inauguramos las bodas de sangre con una escenografía de Alfonso Ramos. Alfonso Ramos también había hecho la escenografía para mí de la Zapatera Prodigiosa para el Teatro Rodante, la que yo hice con los maestros, que viajó por varios sitios en el Teatro Rodante. La otra obra, otro montaje de Bodas de Sangre, lo diseñó ya, el último fue Franco Müller, tanto para la producción de Lolin Paz como la producción que hicimos en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en el teatro aquí mismo, en el ROL, y luego en la sala experimental del Centro de Bellas Artes. O sea, son mis dos obras, las dos obras que yo he manejado, las dos grandes de las obras de Lorca que he manejado, y algún día pues espero hacer la Mariana Pineda, la Marianita Pineda, que recuerda siempre pues la influencia que tiene en el teatro puertorriqueño también. Nada, quisiera abrir la pregunta con ustedes, una conversación más que nada. Este asunto de la primera vez que uno ve el teatro de Lorca, no sé cuál será la de Carmelo, pero estaba dando de recordar cuándo fue la primera vez que yo vi algo de Lorca, y Lorca siempre estaba ahí. Y es que yo estudié en la secundaria de la universidad con La Comba, y cogí 2 veces teatro allá, y La Comba montaba a Lorca. Entonces recuerdo para mí de adolescente haber visto a Lorca, eso era como lo normal, aparte de haber visto eso que dices del montaje apoteósico del público, que no sé qué año fue, pero yo estaba en escuela intermedia superior, cruzamos la avenida y vinimos acá, y es un montaje verdaderamente apoteósico. Yo nunca he vuelto a ver una obra de teatro tan desbordada como ese montaje de Vicky Espinosa, porque había, yo no sé, ustedes me corrigen, a lo mejor yo lo he donado en mi recuerdo, pero yo recuerdo que había gente en los andamios, en el techo, y estaba, entonces a momentos se oscurecía la escena completa y había este extraño individuo haciendo un monólogo, y era haciendo de Julieta, Pantoja, levantándose de una especie de tálamo, o qué era aquello bien, era un personaje fantasmagórico en el medio de un teatro, además un espacio vacío de momento. Había también algo de caballos también con unas cabezas, y eso a mí me parece que a mí me impresiona de tal manera que yo creo que yo después he tenido hasta pesadillas y sueños con ese montaje. Imagínate yo que lo vi, porque yo era el pastor Bobo. Y de ese montaje en particular yo escribí un texto que analiza el montaje de Victoria, no ese del estreno, porque yo no lo vi, yo estaba allí, yo era el pastor Bobo, pero sí luego vi Victoria lo remontó, y tuve la oportunidad de ver el montaje que estrenó en España, y tuve la oportunidad de ver el montaje de Nueva York también. Y les puedo asegurar que ninguno de los montajes que se han hecho fuera del departamento de drama recogió eso que se supone que es ese mundo surrealista de esa obra. Y lo que tú acabas de mencionar, de que un hombre haga Julieta, eso lo piden las líneas del texto. En España lo hizo una mujer hermosa que era bailarina, la hermana de Miguel Bosé, y en Nueva York lo hizo una actriz preciosa también, pero era en contra de lo que Lorca decía. A veces nos olvidamos, ¿verdad?, de que el texto nos da, lo de Cámpano y Cascabel es una escena que nunca uno olvida. Bueno, pero aquí tenemos 2 compañeras, colegas, profesoras del departamento de drama, y que, si mal no recuerdo, María Eugenia ya ha hecho 2 veces la Bernarda, ¿verdad? O una sola vez.
2. 3. Dos de Bernarda y una de la Poncia. ¿Tú empezaste haciendo la Poncia? No, la novia. Ah. No, porque la Poncia que yo vi. Y Julia hizo recientemente. Yo que he hecho María Josefa. O María Josefa la había hecho. Bueno, pues entonces la invitamos. Sí, por favor. Y antes de seguir, pues para decir que ellas fueron las originadoras de este foro. Ellas fueron las que dieron la idea para que este foro se realizara. Y vengan por acá aunque sea un poquito. Mira, ya separó el personaje, que empiece ella. ¿De qué hablamos? A mí me gustaría saber cómo ustedes, cuál es el acercamiento que ustedes tienen como actrices en el caso de Lorca, a diferencia de cualquier otro texto de otro dramaturgo. ¿Oyeron la pregunta? Sí. Ok. Pero yo creo que hay que enamorarse de Lorca como todos y entender lo que le está diciendo. Ese texto está describiendo todo lo que él quiere transmitirnos y que si nos ponemos a pensar todos esos temas, seguimos de una manera u otra, están vigentes en nuestro diario vivir. De una manera se manifiesta más que en otra. Pero es esa necesidad de entender, porque para poder expresar, llevar en acción lo que es la actuación, hay que entender lo que dice en este momento pues Lorca. Así que yo creo que ambas empezamos primero por discutir y entender qué es lo que él quiere decir. Y a través de encontrar ese gesto, esa mirada o esa acción que provoque que salga esta palabra a través de nosotros, a través del cuerpo. Bueno, me parece que aquí lo más importante es el intercambio, en primer lugar, que tengamos con el director, ¿verdad? Cuando nos acercamos al texto, porque hay que entender lo que uno está diciendo para empezar por ahí. Hay que entender el texto, hay que entender el momento histórico en que se desarrolla la obra, hay que entender esos personajes, por qué están allí, por qué dicen lo que dicen, y ahí es donde es importante la labor del director con uno, en ese intercambio mutuo de qué es lo que queremos lograr, ¿ves? Porque cuando uno está como actriz, hay cosas que se te escapan en tu mente, hay cosas que tú no puedes ver, y ahí es donde el director entra y te dice a ti, mira, trátate esto, que tú crees esto es lo que tú quieres decir, este es el movimiento, para entonces poder uno pues intentar sacar un personaje que tenga verdad, que tenga fuerza, que tenga sangre, que tenga humanidad, que tenga poesía. Pero hay una cosa que a mí me gustaría mencionar, Jorge, y es el trabajo que nosotras como profesoras realizamos con estudiantes. Ya yo no soy profesora activa en términos de tener un salón de clase, y Dean tiene la potestad de arrancarme de un campo donde yo estoy allá arrancando bejuco, pasando trimmer, cuidando cabros, todas esas cosas, ¿verdad? Y yo vengo, yo respondo y les voy a explicar por qué. A mí me apasiona mucho la docencia. O sea, yo nací para enseñar, nací para educar, en primer lugar, antes de ser actriz. Pero ¿qué ocurre? Que en el escenario somos iguales, estudiantes y profesores, somos exactamente iguales, porque ambos pasamos por el mismo momento doloroso de la creación. Y nos ayudamos unos a los otros, aprendemos. Y nadie es más grande que nadie.
nadie está protagonizando, porque estamos trabajando en un equipo como debe ser en el teatro, para entonces lograr un producto bueno, un producto digno, un producto que se pueda apreciar en toda su capacidad, porque el Departamento de Drama ha aportado tanto a la Universidad de Puerto Rico, y yo estoy segura que seguirá aportando grandes cosas, grandes talentos que le ofrecen a este Puerto Rico nuestro algo mejor de lo que vemos todos los días. Entonces Lorca, vuelvo a Lorca ahora, ¿verdad? Esa es la transición maravillosa que a Dean le gusta. Lorca tiene unos personajes que son fascinantes, una poesía que es dolorosamente fascinante, ¿verdad que sí? Cuando yo me acerqué a Lorca por primera vez, fue a causa de Dean Zayas también, que hice La novia, y él, que es tan malo, esta mañana me enseñó una foto cuando yo hice La novia. Dios mío, qué dolor, qué tristeza cuando yo vi a esa niña tan bella allí en aquella fotografía, ¿verdad que sí? Y entonces pues ese fue mi primer acercamiento a Lorca, y diría al teatro, porque yo no tenía intenciones de estudiar teatro, pero me agarró. El teatro tiene una magia que te agarra y ya no te puedes soltar. Sí, esa novia y ese acercamiento, ese texto tan exquisito, pues me enamoró como enamora a todo el mundo que se acerca a Lorca. Y así eventualmente seguir trabajando en diferentes obras con estudiantes todo el tiempo, aquí en este escenario, en el Teatro Grande, en el Teatro Experimental. Pues ha sido una experiencia. Yo espero que para los estudiantes que hemos trabajado juntos aquí también haya sido una experiencia de mucho crecimiento en su carrera, y que no lo olviden nunca. Aquí estamos. Tengo una pregunta, porque yo estoy aquí como caracha en baile gallina, porque yo soy profesora de literatura, no de teatro. Y entonces pienso en las veces que yo discuto a Lorca con los estudiantes de drama, o sea, que están matriculados en las clases de literatura, y siempre me pasa por la cabeza la importancia que tiene ese proceso de análisis de texto para el trabajo actoral, el trabajo también de dirigir, el trabajo incluso de la escenografía, porque cuando estaba hablando de la casa de Bernarda Alba, yo recuerdo que una de las cosas que discutíamos hace 2 o 3 semestres cuando estábamos dando el casa de Bernarda Alba, es cómo ese espacio de la casa, lo que hace Lorca ahí con el espacio convencional de la sala burguesa, y convierte esa sala creo que Luis Fernández Cifuentes, que hace un análisis del aspecto siniestro de la casa de Bernarda Alba, que es como un laberinto, todas las habitaciones, uno no sabe cómo es la casa de Bernarda Alba realmente, todos los cuartos son distintos, y uno no tiene una imagen mental de cómo es la casa completa. Entonces sí, me imagino yo que para el que trabaja con escenografía, pues eso es importante, etc. Y se me ocurre, bueno, que la casa de Bernarda Alba hay referentes literarios, pero también hay referentes de obras de teatro que se han visto, o sea, que hay imagino un diálogo con los otros montajes. Pero ¿y estas obras que han tenido menos trabajo, como Así que pasen 5 años o El público, que son más difíciles de recordar un diálogo, ¿verdad?, entre montajes? ¿Cómo ustedes bregan con eso? O sea, ¿cómo bregan con el Lorca no convencional, pero el Lorca que ya tiene una tradición de montaje, y el Lorca que, aunque tiene una tradición de montaje, no es tan abundante, o no es tan fácil, ¿verdad? No está tan a la mano? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Es diferente el acercamiento? ¿Es un desafío mayor? ¿O tienen eso claro? Yo creo que la clave siempre ha estado en el director, porque aun cuando las tradicionales, por decirle así, es la visión del director y su acercamiento a ese texto. O sea que el director del certamen es como un dios que nos dirige, ¿verdad? Repitiendo la palabra, ¿verdad? Pero nos va llevando y guiando, y cada movimiento, que en el caso pues, específico de Dean, que dice
3 pasos y te sientas ahí con tal línea. En el momento tú estás anotando ahí. Pero cuando tú empiezas ese estudio del personaje con el texto y empiezas a memorizar, entiendes también por qué son 3 pasos y no son 4. Porque él lo ha pensado y lo ha conseguido de tal manera que te va llevando al que el momento que sea preciso o el clímax de esa escena sea en ese momento en específico. O sea que volvemos a lo mismo, el director tiene la clave de todo esto. Es como que el gran mago que desde afuera ve todo y nos va manipulando y moviendo. Depende de ese acercamiento del director, si lo quiere hacer más realista, si lo quiere hacer no tan realista, va a responder uno como actor o actriz. Pero yo me pregunto a ver si la profesora pregunta específicamente de dónde sacan las referencias para montar una pieza que nunca ha sido montada, o de dónde, sé que es el análisis de texto, pero tenemos ya una idea de cómo puede ser la casa de Alba, pero tal vez esas piezas específicamente no tienen una referencia. Pues yo te quisiera hacer un comentario. Victoria Espinosa no dirige nunca una obra que ella haya visto antes. Ella prefiere dirigir textos que su imaginación la sacamos de la imaginación y del texto del autor. El autor da unas claves ahí. Fíjate el ejemplo que dije de que el recuerdo que ella tenía de lo poderoso de cuando Pantoja hizo ese personaje es que lo dice el texto. Julieta puede ser una piedra, Julieta puede ser no sé qué, no sé cuánto. Lo dice el texto. En el texto está que Julieta es un hombre, haciendo de Julieta, eso es lo que causa el caos. ¿Por qué en los otros montajes, los otros directores no vieron eso? No lo sé. Pero Victoria, que fue quien estrenó mundialmente la obra, simplemente leyó el texto bien. ¿Entiendes? Está la imaginación y está el tono del director, de lo que yo hablaba, ese tono que el director quiere poner en ese texto en particular, que crea un concepto. Pero eso... Yo recuerdo la anécdota de una ocasión que invité a Lidia a mi salón, no con estas 2 obras, pero con los soles truncos, haber dicho que ella había tachado las acotaciones, que claro, son tan extensas, Sí. a propósito para no dejarse influenciar por esa acotación. Quizás eso también nos da una idea de cómo es el proceso creativo de ella. Que vaya en clase. Creo que no. De hecho, creo que no. Esto de las acotaciones, en mi caso, con mi montaje de los soles truncos, yo hice lo opuesto. Respetamos las acotaciones punto por punto, pero cambiamos la música. Teníamos una música completamente distinta a lo que tradicionalmente se había hecho, hasta que llegó el punto de quemar la casa. La música que había escogido el musicalizador no funcionaba, no hubo manera, y yo le dije: lo lamento, admiro tu trabajo, pero necesito volver a lo que dice Ferrer Márquez. Aquí hace falta la música que él pide, porque si no, no llegamos al final correcto. Es una negociación, ¿entiendes? Entre el texto, la imaginación, tus deseos, tus aspiraciones. A veces funciona, sí, y luego también con los actores. O sea, a veces, y eso Dean puede hablar mucho más que yo, uno tiene una forma de verlo, pero no funciona como una actriz, y hay que modificarlo, ¿verdad? Sí, hay que modificar. Yo he tenido varias Bernardas y todas han sido diferentes, y influyen mucho sobre lo que hago, ¿verdad? Aunque yo tenga una idea de la Bernarda, por decir Bernarda,
como el resto de los personajes. Ya ha pasado lo mismo con la madre de Bodas de Sangre, la Luna. Mi Luna ha tenido todas las facetas, ¿verdad? de género y todo. La Luna ha sido hombre, la Luna ha sido mujer, la Luna ha sido una bailarina exquisita, clásica, como es Mati Castañón. Ha sido diferente. La Luna ha sido grabada con la voz del rey Francisco Quiñones, que en paz descanse, y un trabajo hermosísimo de movimiento de Iván Márquez únicamente, y la voz de Rey Francisco llenando todo el teatro, y la Luna de Iván Márquez, ¿no? Esos símbolos que Lorca y lo que le sugiere a uno, y que también que uno tiene disponible en ese momento para hacer Lorca, ¿no? Mencionaba Sofía Valle-Inclán. Valle-Inclán es otro de los autores que a mí me fascina, me embruja, me vuelve loco. Sin embargo, no es tan fácil escenificarlo, porque es también muy cinematográfico. Valle-Inclán tiene unas imágenes que yo digo, son guiones de cine. Estas son imágenes que es muy difícil reproducir, no son imposibles, pero difíciles de reproducir. En un principio también, lo que yo estaba señalando ahorita en términos de interpretación de línea, ¿verdad?, del personaje. En ese acercamiento al personaje, tú tienes que descansar en la palabra, para empezar por ahí. ¿Qué me dice esta palabra a mí? ¿Verdad? A veces hablamos de la intención del autor, mira, a veces tú no sabes cuál es la intención del autor. Yo tengo que bregar entonces con la intención mía. ¿Qué yo voy a trabajar aquí? ¿Verdad? ¿Qué me dice la línea? Entenderlo, por favor, entender los puntos, las comas, los acentos, el vocabulario también, que a veces decimos líneas y palabras y no entendemos una palabra, y no se puede de esa manera. Entonces luego tenemos que entrar a qué yo estoy haciendo con esa línea, porque la actuación es acción, es hacer, punto. Y después vas desarrollando todo ese trabajo de quitar de ti lo que no le pertenece al personaje. Te prestas al personaje. Hay cosas tuyas que le pueden cuadrar al personaje, pero hay otras cosas que no son del personaje, pues quítalas de ti, ¿entiendes? Para añadírselas al personaje. Yo me parece que ese es el secreto de la actuación. ¿Qué estoy haciendo con esta línea? Y empezar a trabajar y a rebuscar y a quitar y a decidir finalmente qué es lo que vas a hacer con ese texto, y dentro de eso pues me parece que te facilita el trabajo de la actuación. Me quedé ahorita pensando en lo que habían dicho de que Vicky había cambiado, o sea, Vicky había interpretado en el caso del público que la Julieta debía ser un actor varón, ¿verdad? Pues sabes que yo me quedé con esa, de veras que me impresionó, yo me quedé con esa escena de la Julieta por mucho tiempo, y cuando yo recuerdo que también estaba esta escena que hay un diálogo amoroso entre dos personajes que aparentemente no tienen género, que le dice yo soy, y la palabra es femenina, yo soy unos peces, y el otro le contesta, y hay un diálogo, ¿verdad? Pues yo, muchos años después, ante el pelotón de fusilamiento, en una clase fuera de Puerto Rico, estábamos trabajando con el romancero gitano, y llegamos a esta parte, en la parte del el romance sonámbulo, que dice, y voy a leerlo para que ustedes vean cómo esas cosas impresionan, dice, que hay una parte que le dice: compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando de los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Cuando yo leí eso, yo decía, ok, yo le hice enseguida una lectura queer a eso. Yo, en aquel momento, que eso fue el siglo pasado, cuando todavía esas cosas no estaban pero esto no, estos son dos hombres, el romance sonámbulo, porque yo tenía el trasfondo del público que tenía un diálogo muy parecido a eso, y yo veía que el caballo era masculino, la casa era femenino, la montura por el espejo, el cuchillo por la manta, así que para mí estaba clarito que el canje que estaba haciendo ahí tenía que ver con el asunto del género. Me despacharon, como hacemos a veces los profesores cuando le traen algo a uno que uno no se espera, ¿verdad? Pero con el tiempo me he dado cuenta que no estaba tan desacertada, porque cuando nos acercamos a
al trabajo de Lorca, y aquí les refiero a este libro que me estaba leyendo apresuradamente y que no voy a comentar, que es un libro que escribe Luis García Montero, que publicó este verano. Luis García Montero es un poeta granadino que hace un examen de la biblioteca de Lorca y escribió un libro que se llama Un lector llamado García Lorca. Entonces él hace un recorrido en la trayectoria literaria como artista a través de los libros, y una de las cosas que dice es cómo Lorca buscó desesperadamente en la lectura una manera de apalabrar y de entender su relación con su desarrollo de la identidad en una sociedad represiva. Entonces él se sabe homosexual en un espacio donde no hay espacio para manifestarlo, y a través de los libros él descubre, espérate, yo no estoy mal, aquí hay toda esta gente genial que antes que yo se han manifestado. Y entonces en sus textos, uno ve los textos de los años 20 y 30, muchos textos que tienen una válvula de escape en un momento en donde hay una reivindicación de lo marginal y de lo conflictivo. Así que lo que hace Vicky allí me enseñó a mí a leer, ¿verdad?, esa interpretación que ella hace como directora. Así que fíjate cómo es que las cosas regresan otra vez. Yo tuve la gran suerte de conocer a Rafael Alberti en 1980 en Cádiz. Tuve la suerte de caminar Cádiz, de andar Cádiz con él y Nuria Esper. Y estábamos hablando de Bodas de Sangre. Hay un verso hermosísimo que le dice la novia a Leonardo, ¿no? Que dice: lléveme al lugar oscuro donde ya nadie nos vea, que no me importa la gente ni el veneno que nos eche. Y hablamos sobre eso porque es parte de lo que tú acabas de decir, es ese Lorca. Y además, yo leyendo unos ensayos de María Teresa Bebín, María Teresa, no claramente, porque no se lo permití en el momento que ella lo escribe, pero insinúa todo ese amor oscuro que Lorca pone en sus poemas, Diván del Tamarí y todo ese tipo de los poemarios, los otros poemarios, y en sus obras, lo que estaba implícito en las obras, y lo que costaba decirlo en aquella época, y cómo él lo pudo decir, y lo dijo, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Pues gracias, damos por concluida el foro, gracias por venir y gracias a los profesores.